Era tan normal entre los judíos hablar de reencarnación en los días de Jesús que en cierta oportunidad ellos llegaron a considerar que él era la reencarnación de Elías o uno de los profetas antiguos. Conociendo esto, Jesús les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos respondieron: Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. En varias ocasiones encontramos a Jesús explicando a los discípulos, a los judíos, a los fariseos y al público en general el misterio de la reencarnación. Tomaré algunos de estos ejemplos para observar la sabiduría con la que el Maestro Jesús explica este tema. El primer ejemplo lo he tomado por la importancia que tiene para resolver algunas inquietudes que tienen muchas personas que por tradición creen que los hijos sufren las consecuencias de las malas acciones de sus padres y abuelos, hasta la tercera y cuarta generación, tal como lo han enseñado en algunas corrientes religiosas. Cuando, tomando las palabras del usurpador de Dios, que se identifica como Jehová en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5, dice así: Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. En su interpretación literal y con la intención de sembrar miedo y mantener atrapada su feligresía, los religiosos ofrecen cultos de liberación y oraciones para cortar con las maldiciones que sus feligreses heredaron de sus ancestros. Es notoria la contradicción que sobre este tema encontramos en el Antiguo Testamento, evidenciando una vez más que en la Biblia se mezclan fuertemente las dos naturalezas, la del todo, el incognoscible, Dios de amor, y la del usurpador Jehová. Encontramos, por ejemplo, a varios profetas de Israel decir lo contrario a lo que dice el autor del libro de Éxodo en el capítulo 20, versículo 5. El primero que citaré es el profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 29, y dice así: En aquellos días no dirán más, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrán dentera. Si leemos a su contemporáneo, el profeta Ezequiel, dice en el capítulo 18, versículo 2: ¿Qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera? Ezequiel concluye contundentemente este pensamiento diciendo: el alma que peque, esa morirá. El mismo Moisés, a quien se le atribuye el Pentateuco, si es el autor de los 5 primeros libros que se encuentran en la Biblia, después de entregar el mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículo 5, se contradice cuando en el libro de Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, dice todo lo contrario, declarando que los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres, cada uno morirá por su propio pecado. Para nuestra tranquilidad, encontramos a Jesús resolviendo este dilema cuando sana a un hombre ciego de nacimiento. Este relato lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1 y 2, y dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces yo pregunto lo siguiente: ¿qué sentido tiene que los discípulos de Jesús hubieran formulado esta pregunta si no supieran que se puede pecar antes de nacer, es decir, en una existencia anterior? ¿O es que alguien puede ser castigado por Dios desde su nacimiento antes de haber cometido pecado alguno? Solo con esta pregunta que los discípulos hacen a Jesús podemos llegar a dos conclusiones muy interesantes. Y la primera de ellas es que esa interpretación literal y tradicional, basada en Éxodo capítulo 20, versículo 5, donde grandes predicadores dicen que los hijos pueden cargar con las maldiciones de sus padres, abuelos y bisabuelos, es decir, hasta la tercera y cuarta generación, no es más que otro error del sistema religioso para mantener a las multitudes atadas por el miedo. Con este pasaje de sanación del ciego de nacimiento, vemos entonces con claridad que la maldad que arrastra hasta la tercera y cuarta generación se refiere a la ley del karma, mediante la cual debemos saldar las cuentas por errores cometidos de nuestras más inmediatas vidas anteriores.
En el segundo pasaje bíblico que usaré se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 16 y 17. Aquí Jesús explica la razón por la cual un espíritu no vuelve a tomar un cuerpo ya usado, y dice así Jesús: nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. En el Evangelio de Juan capítulo 3 encontramos una sorprendente y sabia explicación de Jesús a Nicodemo sobre el proceso de la reencarnación del espíritu en un nuevo cuerpo. Podemos leer en esta conversación el relato conocido universalmente como el nuevo nacimiento. Jesús habla de la resurrección no como el cuerpo de un hombre volviendo a la vida de la carne, sino a través del nacimiento, la reencarnación del espíritu en un cuerpo nuevo. Esto le responde Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3 y 4. De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cuando Jesús responde a Nicodemo, le dice que no confunda lo material con lo espiritual, que es precisamente lo que los teólogos modernos, igual que Nicodemo, han hecho. De este modo sabemos que Dios concede una nueva vida a aquellos espíritus que debido al arrepentimiento sabrán reconocer en cada nueva vida una nueva oportunidad para enmendarse, pues ciertamente quien no se enmienda no puede entrar en el reino. Si continuamos con los versículos 5 al 10, Jesús continúa aclarando a Nicodemo lo siguiente: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús está usando aquí la metáfora del viento. La palabra griega significa tanto espíritu como viento, para hablar una vez más del espíritu que llega a posarse en el vientre de las madres y que éstas ignoran de dónde vino ese espíritu, aunque lo reciben con agrado. Este concepto de no saber de quién es o de dónde viene el espíritu que anima un nuevo ser humano al nacer se encuentra también en esta afirmación que Jesús le hace a sus discípulos en Lucas capítulo 9 versículo 55. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, es decir, que ellos tampoco recuerdan de dónde vienen. También queda claro en la doxología de San Pablo que la resurrección de la carne es la reencarnación del espíritu. Sin embargo, una de las maneras de ocultar la interpretación correcta y espiritual de la ley de la reencarnación del espíritu en la Biblia es la interpretación materialista de la resurrección de los cuerpos muertos, diciendo que ese mismo polvo será levantado algún día. Creo que solo a través de muchas encarnaciones podemos perfeccionarnos y regresar a la casa de nuestra fuente, Dios, el todo, en estado de perfección e iluminación. Si este material fue de utilidad para ti, suscríbete a este canal. Un solo clic basta para suscribirte y otro clic en la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Tus experiencias y punto de vista son muy importantes para nosotros. Puedes dejarlos en el cajón de comentarios.